Yo quiero ser claro. Quien tiene una casa en alquiler no es el enemigo. El único enemigo son las políticas equivocadas. La política que no ayuda a los jóvenes, sino que les condena a ser una generación perdida de propietarios. La política que no acompaña a los promotores de vivienda, sino que les penaliza con burocracia y con señalamiento. Y la política que no castiga a quienes incumplen la ley, sino que les premia. Digo esto, sí. Digo esto de que la política que premia a los que incumplen la ley tiene relación directa con la ocupación. Es una tremenda irresponsabilidad en un país que tiene un déficit acumulado de viviendas de 600.000, que la ministra de Vivienda quite importancia al fenómeno ilegal que ha sacado del mercado más de 80.000 viviendas. Por no hablar de la falta de empatía con quienes han dedicado la mayoría de sus ahorros a adquirir una vivienda y ponerla en alquiler. Es verdad que hay algo peor que la ocupación, que es la tolerancia con la ocupación del gobierno. Esta benevolencia ha dado lugar a la inquiocupación. Cada año se producen 25.000 casos de inquilinos que no pagan el alquiler. Por supuesto, esto es un calvario para las víctimas y eso bastaría para erradicar ese fenómeno. La Administración debe de servir a los ciudadanos y no al revés. No se puede proteger al ocupa y al mismo tiempo pedirle al propietario que ponga su vivienda en el mercado. Premiar a quienes incumplen y penalizar a quienes intentan recuperar su vivienda genera inseguridad. El Gobierno ya lleva casi un año bloqueando la ley antiocupación que aprobó el Senado. El Congreso está bloqueando de forma constante la tramitación de esa ley en la Cámara. ¿Por qué? Porque el Gobierno sabe que si se somete a votación la ley antiocupación, también se aprobaría en el Congreso de los Diputados. Por eso pedimos un mínimo de democracia y que se pueda en las cámaras tramitar los proyectos de ley que proponen los grupos parlamentarios. La desconfianza acaba perjudicando a quienes buscan un contrato de alquiler y, en consecuencia, los que más buscan ese contrato de alquiler son los jóvenes. Comprendo la frustración de la mayoría de los jóvenes españoles que viven de alquiler y en piso compartido. Comprendo la frustración de los jóvenes que se ven condenados, insisto, a compartir piso a una edad con la que en nuestras generaciones estábamos firmando ya una hipoteca. Con esto quiero decir que lo que perjudica al propietario perjudica al inquilino y viceversa. No podemos permitirnos que los propietarios teman perder su piso y que los jóvenes teman no poder tener nunca su piso. Creo que la política que construye y que busca soluciones es la política que debemos de practicar. Por ello hemos elaborado un plan de vivienda serio, ambicioso, pensado para resolver los problemas reales. Y tenemos la determinación de llevarlo a cabo. Y por eso me gustaría hoy aquí en Barcelona adelantarles algunas medidas que se incorporarán en este plan que presentaremos en las próximas semanas. Están orientadas justamente, en primer lugar, a los inquilinos, en segundo lugar, a los propietarios y, de una forma muy especial, a los jóvenes. La primera propuesta es crear un fondo estatal de garantía de alquiler que blinde la seguridad de los inquilinos y de los propietarios, especialmente pensando en los jóvenes. La segunda es que los jóvenes tengan facilidades mediante un aval para poder pagar la fianza en el contrato de alquiler. Y la tercera es que los propietarios tengan una bonificación del 75% de las rentas de alquiler durante el primer año de alquiler si sacan al mercado pisos que llevaban desocupados al menos 2 años. Digo que hemos de crear un fondo estatal de garantía de alquiler que brinde la seguridad de inquilinos y propietarios pensando especialmente en los jóvenes. Este fondo actuará como un seguro de impago a propietarios que alquilen a menores de 40 años. No es justo que en esta crisis todos hagamos esfuerzos y el que menos esfuerzos haga sea la administración pública. Quien decida alquilar su casa a un joven ha de estar ayudado para tener la seguridad de que cobrará esas rentas.
y tiene que ser apoyado por el Estado, especialmente en situaciones adversas. De aquí este Fondo Estatal de Garantía de Alquiler. Yo no quiero un país donde poner en alquiler una vivienda sea una operación de alto riesgo. Yo no quiero un país donde ser joven sea una barrera adicional para acceder al alquiler por miedo de los propietarios. Sin confianza, no hay mercado que funcione. Con este Gobierno el mercado de alquiler está roto. Con un Gobierno del Partido Popular les aseguro que el mercado de alquiler será un espacio seguro para los propietarios y para los inquilinos. Nuestra protección a inquilinos y a propietarios no acaba aquí, la redoblaremos. Decía, con otra medida referida a los jóvenes, con avales a la fianza de alquiler financiados con el Instituto de Crédito Oficial. Un aval que será el equivalente a un mes y en caso de aval bancario se establecerá una línea del ICO. De esta forma, el Estado se convertirá en avalista a los jóvenes para los que el pago de la fianza a veces supone un gran obstáculo. Queremos que den este paso crucial en su proyecto vital acompañados por el Estado. Y en relación a los propietarios, además de hacernos cargo de sus adversidades, les daremos motivos para alquilar, no un castigo por hacerlo. Y, por tanto, pondremos en marcha una bonificación fiscal para aquellos que decidan sacar al mercado de alquiler su vivienda tras 2 años sin hacerlo, con una deducción del 75% de las rentas de alquiler durante el primer año del contrato de arrendamiento. Necesitamos movilizar viviendas en desuso y nos centraremos en ello. La falta de oferta en Cataluña es escandalosa, porque la inseguridad jurídica que vive Cataluña es la mayor inseguridad jurídica de España. Han salido del mercado de alquiler 80.000 viviendas en el año 2024 en España. Pues bien, de esas 80.000, 28.700 se refieren solo a la provincia de Barcelona. En definitiva, hablamos de medidas alejadas de la confrontación. Mejorar el marco de convivencia no es sembrar discordia. Proteger a las familias, a los propietarios y a los inquilinos y no a la ocupación ilegal de viviendas, y apoyar a los jóvenes y no privarles de su proyecto de vida que disfrutaron sus padres. El Gobierno ha legislado para dividir. El Partido Popular quiere legislar para construir. Y termino. Nuestro plan urgente de vivienda, que presentaremos muy pronto, estará a disposición del Gobierno. Y si el Gobierno no quiere aprobar y utilizar las medidas razonables, pensadas y estudiadas que contiene ese plan, les aseguro que las implementaremos en el momento en el que se produzca el cambio político en España. Porque esta legislatura no da más de sí. Quienes me conocen saben que nunca voy a renunciar al interés general, ni me debo a ningún otro que al interés general. Por eso hemos comenzado ya a ofrecer soluciones. En la mayoría de las comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, hemos rebajado el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4% para jóvenes. Y recientemente, en el día de ayer, hemos evitado que el Gobierno prorrogara una norma que impide a los propietarios recuperar su casa, obligándoles además a seguir pagando los gastos de la vivienda. Esta es una de las razones por las que no hemos podido apoyar ese Real Decreto Ley Ómnibus, porque no se trataba de actualizar las pensiones, sino que se trataba de implementar 40 medidas de políticas, buena parte de ellas, en contra de los ciudadanos. El Partido Popular es el primer partido de España y, como tal, se debe solo a los ciudadanos. Yo no voy a hacer rehenes a los españoles. Sus intereses están por encima de la carrera política de nadie. Tenemos un Gobierno capaz de supeditar ayudas a su propia supervivencia política. Eso no es la política en la que yo creo. Yo solo me supeditaré a los intereses generales.